Porque me acompaña Luis Eduardo Camacho Castro, el esposero del expresidente Ricardo Martinelli, y está convocando a una vigilia en la Corte Suprema el próximo lunes. ¿Desde qué hora, Luis Eduardo? Bienvenido, como siempre. Bueno, saludo a toda la gran audiencia de NEC TV. Efectivamente, el día 4, lunes 4, se va a realizar una audiencia en donde se debe de dirimir la solicitud de fianza que ha presentado la defensa del expresidente Martinelli. En razón de eso, se va a hacer en la Corte Suprema de Justicia, por razones que conozco, porque se desconocen. Eso debiera haber ocurrido en la oficina penal del SPA, allá en Plaza Ágora. Pero bueno, ya se decidió que esa audiencia va a ser en la Corte y como lo tanto, nosotros estamos convocando a los amigos, a los simpatizantes y a los copartidarios del expresidente Martinelli para que mientras se esté desarrollando esa audiencia, hagamos acto de presencia afuera de la Corte Suprema de Justicia en una vigilia solidaria. Porque fíjate, es bueno recibir palabras de aliento, es bueno recibir palabras de apoyo, pero eso reconforta, pero no te cambia tus realidades, sobre todo cuando tú estás enfrentando un proceso político. Para que los procesos políticos se acaben, se necesitan acciones políticas. Y en este caso, tenemos que pasar de la solidaridad verbal a la acción permanente, que vaya dirigida a exigir no un privilegio para Ricardo Martinelli, porque la fianza no es un privilegio. La fianza es un derecho que tienen todas las personas que en un momento dado se encuentren sujetos de un proceso. Que yo quiero destacar al respecto de ese tema, que en el caso de las razones por las cuales Ricardo Martinelli debe recibir la fianza, porque no hay ninguna razón jurídica para que el sistema penal acusatorio, porque aunque se va a hacer la audiencia en la instalación de la Corte, es el sistema penal acusatorio, sus jueces, un juez de garantía, que conoceremos ese día la audiencia, el que determinará si concede o no la solicitud de la defensa. No hay posibilidades de que aparezca otra grabación de esas me grabaron, o que la iglesia tiene, o salga pues alguien como acusa a decir que hay que ponerse pantalones largos, es decir, pues es que, mire, esas presiones exógenas del propio sistema, del órgano judicial. Siendo un proceso político, nosotros hemos visto la injerencia de factores políticos, algunos religiosos políticos, en este proceso, cada vez que se va a discutir un tema de Ricardo Martinelli. Lo hemos visto con los titulares de los medios oficialistas, lo hemos visto con los pronunciamientos que esos medios oficialistas sacan de algunas figuras religiosas o algunas figuras empresariales que son reconocidos adversarios de Ricardo Martinelli o son amanuenses del gobierno, porque hay que recordar, así como yo siempre he dicho, a los americanos hay que entender lo que ellos no tienen amigos, tienen intereses, ellos son amigos de quien está en la silla. Asimismo, en Panamá hay agrupaciones humanas de todo tipo que son amigos de la silla. Sí, fundamentalmente, no se pelean con los gobiernos. Pero bueno, el punto fundamental es que Ricardo Martinelli debe recibir la fianza porque le corresponde. En primer lugar, porque Ricardo Martinelli ni siquiera tiene por qué estar detenido. Porque en ese proceso no existe ninguna evidencia testimonial, documental o tecnológica que indique que Ricardo Martinelli ordenó hacer o hizo él mismo escuchas telefónicas. Eso se pudo comprobar de manera clara durante los meses donde las audiencias públicas que se realizaron en la Corte, todos pudimos ver lo que supuestamente había y no había. Claro. Pero además de eso, yo escuchaba, por ejemplo, al ingeniero Blandón decir algo que yo le he escuchado también a la procuradora. Dice, la función de los fiscales es perseguir el crimen. Pero eso no es la principal función de los fiscales. La primera función del fiscal, del Ministerio Público, es encontrar la verdad. Esa es la principal función, porque a partir de esa función, entonces viene lo demás. Porque mira, cuando el Ministerio Público busca la verdad,
No trata de fabricar verdades que no existen, sino busca la verdad y encuentra la verdad. Esa verdad le da al Ministerio Público esa facultad de perseguir un crimen que se ha comprobado que existe. No inventar. Pero no a inventar crímenes ni a perseguir crímenes que no han existido. Esa es una gran diferencia. Sí es perseguir el crimen, pero cuando se ha determinado que ha existido un delito. Otra cosa, Luis Eduardo, el lunes el presidente va a pelear titular junto con un fin de semana muy activo en política donde pues todas las fórmulas presidenciales partidistas deben decidir quiénes van a ser sus compañeros de fórmula. Bueno, pero permíteme nada más agregar dos elementos sobre el tema de la fianza, que es lo que motiva la vigilia que vamos a realizar desde las 8 de la mañana el lunes, mientras se desarrolla esta audiencia. En segundo lugar, Ricardo Martinelli, fíjese, la orden de detención que se giró contra él era para que fuera conducido, se presentara ante la autoridad que estaba requiriendo su presencia. Una vez cumplido eso, ya Ricardo Martinelli debe haber puesto en libertad o solicitado alguna medida cautelar y entonces se determinara eso, cosa que no es. Pero además Ricardo Martinelli, fíjate, tiene 1 año 7 meses de estar detenido. Sí. Pese a que tú no puedes estar sin proceso detenido sin 6 meses y 1 año detenido. Como prórroga. 1 año como prórroga. Y adicional, que Ricardo Martinelli ya tiene 1 año 7 meses detenido, de lo cual 1 año se lo ignoraron. Porque él estuvo detenido 1 año en Estados Unidos, cosa que ya debió estar en libertad. Pero entonces dice, bueno, si te condenan yo te cuento el año, pero no te cuento el año para el efecto de la libertad de fianza. Y otro elemento, mire, Ricardo Martinelli no representa, porque por cuando tú eres una persona que está detenida, cuando tienes peligro de ocultar la información, destruir o ocultar información, ese peligro no existe para Ricardo Martinelli. Cuando existe el peligro de que tú amenaces a los, o representes un peligro para quienes te están acusando, testigos, eso no existe. Y un elemento que sea un elemento de fuga, porque fíjate, la fianza no se la dan es para evitar que tú fugues, no. Si tú eres un peligro de fuga, no te dan fianza. Ricardo Martinelli no es un peligro de fuga, porque fíjate, bien Ricardo Martinelli vino extraditado, ese proceso de extradición se pudo concluir con tiempo, sin obstáculo, porque Ricardo Martinelli renunció voluntariamente a los recursos que frenaban de alguna manera u otra ese proceso en los Estados Unidos. No es que él renunció, él vino extraditado, sí, pero él pudo haber seguido peleando en Estados Unidos teniendo fianza, porque él tenía fianza aprobada en Estados Unidos, que se la habían suspendido, pero estaba. Entonces, dicho sea de paso, eso es importante tener claro, porque insisto, Ricardo Martinelli, nosotros no estamos pidiendo nada especial para Ricardo Martinelli, estamos pidiendo lo que la ley le determina y le otorga a Ricardo Martinelli Berrocal. Y en razón de eso, como tú dices, siendo un proceso porque el que tenga político para Ricardo Martinelli, ciertamente que nosotros necesitamos hacer esa muestra que hizo Ricardo Martinelli al recoger firmas para la candidatura a la alcaldía, era una muestra de fuerza política. Claro. No porque realmente Ricardo Martinelli pensaba o no participar, él demostró a lo interno y a lo externo del Cambio Democrático que él tenía un liderazgo permanente y fuerte, que de hecho se refleja en todas las encuestas que hemos visto como expresidente, pero también como figura política. Como tú dices, no debieran los elementos políticos que están en torno a este proceso cambiar la decisión. Claro. Porque lo que nosotros le estamos pidiendo a los jueces de garantía, al que le toque presidir esa audiencia, es que falle en derecho y que su fallo no tenga nada que ver con las presiones del Palacio o con las presiones de los adversarios políticos de Ricardo Martinelli, que pretenden obstaculizar incluso su campaña hacia la alcaldía y hacia la diputación como candidato de Cambio Democrático. Entonces yo lo que quiero reiterar a esos que se llaman amigos de Ricardo Martinelli, a esos que se dicen simpatizantes de Ricardo Martinelli, a esos que son copartidarios de Ricardo Martinelli, que la solidaridad de palabra
reconforta, pero no es suficiente. Es el momento de mostrar la verdadera amistad, es el momento de mostrar la verdadera solidaridad de amigos con acciones, porque son las acciones las que transforman las situaciones. Las palabras no transforman acciones, las acciones. Entonces convivamos, invitamos a los amigos, simpatizantes y compartidarios de Ricardo Martinelli para que este lunes, desde las 8 de la mañana, nos concentremos afuera de la Corte en una vigilia solidaria para apoyar a Ricardo Martinelli en esa audiencia que empieza a las 9 y que debiera ser muy rápida. Porque si en derecho se actúa, inmediatamente el juez debe concederle la fianza a Ricardo Martinelli para comenzar a corregir los abusos que ha venido sufriendo Ricardo Martinelli y que otros panameños han sufrido por el desgobierno de Juan Carlos Varela. Así es, Luis Eduardo Camacho. Gracias.